Bien, ahí estamos. Viernes a la noche. Bueno, qué temita el miércoles, ¿no? Se puso picante, Leo. Se puso picante, pero lo muy interesante es que después llegamos a la conclusión que deberíamos haber dejado todo prendido porque terminó siendo muy profundo lo que terminamos hablando. Nos estamos hablando, creo que un par de horitas más. Y que cerró todo lo que habíamos dicho, lo cerramos después. Lo cerramos, o sea, lo más jugoso. Claro, con todo apagado, esa parte fue sin testigos, así que bueno, ahí quedó todo. Pero creo que lo que recién estábamos hablando y que no nos tenemos que esforzar mucho para buscar problemas o temas correlativos a lo que venimos, creo que está fluyendo mucho. Eso habla también de nuestra sincronía individualmente, además de colectivamente. Y lo que venimos hablando es cómo afrontar los cambios, ¿no? El rediseño de vida, el empezar de nuevo, veníamos hablando recién. ¿Qué es empezar de nuevo? ¿Cuántas veces empezó cada uno? Por ahí estudió una cosa, se terminó dedicando a otra cosa, o un cambio radical en su vida. Por ahí no hemos estudiado nada o una carrera tradicional como se conoce. Ayer justamente, anoche, estuve mirando un reportaje. ¿Vieron esas personas del periodismo, estos personajes que a veces no suelen dar notas y que cuando dan las querés ver porque te parecen personas interesantes que te pueden aportar valor? Uno de ellos, es el Longobardi, ¿sí? Marcelo Longobardi. Estaba en La Nación, ¿sí? Dio una nota y creo que a vos una vez yo te lo había comentado. Sí. Fíjate, uno de los dos periodistas más respetados, con más rating, con más éxito del país, ninguno de los dos hizo la carrera de periodismo. Uno es Lanata y otro es Longobardi. Longobardi estuvo más de 20 años como dueño del rating radial ininterrumpido, sin perder el rating ni un solo mes en esos 21 años. Entonces, dominando la mañana radial. Claro, es más, cambiaba de radio y el rating lo seguía. Claro, o sea, entonces estuvo en Radio 10, estuvo en Radio Mitre, ¿sí? Después lo llamaron de CNN, ¿no? CNN, y ahora está en Radio Rivadavia, ¿no? En Radio Rivadavia, en un par de meses que está, ya duplicó la audiencia, ¿sí? Entonces, realmente... Perdón por la ignorancia, pero yo no lo sabía mucho, que todo tema... Periodista político. Argentina siempre dio la política para hablar constantemente. Claro, bueno, pero periodistas políticos hay muchos, pero sin embargo él tiene una forma de encarar, de formar equipos. Él hablaba en esa nota muy interesante que a él le gusta mucho armar equipos, generar así una dinámica entre todos, una conversación que evidentemente le llega y le pega con el público, ¿no es cierto? Conecta con el público. Y la forma de leer la realidad que él tiene, que por ahí que pega más que otros, ¿no es cierto? Porque antes me acuerdo que se disputaban, había 2 programas políticos nada más que habían salido de uno mismo, ¿sí? Era el Tiempo Nuevo, que la mayoría no había nacido, ¿sí? Tiempo Nuevo, no sé si vos te acordás de Neustadt, No me dejes solo, y Mariano Grondona, que eran los famosos 90, ¿no? Claro. Bueno, de ahí fue que también ahí estaba recién arrancando Longobardi, Haddad, que también... Claro, era toda la nueva generación que entraba. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Y él contó de que a los 15 años lo echaron de la secundaria, o sea que ni siquiera terminó la secundaria, y empezó a ser de cadete, ¿no? Como la mayoría empezamos, yo también empecé en Buenos Aires, este rol cadete se le decía que ahora ya no existe, ¿no? En la onda virtual, que todo se hace virtualmente. El cadete era el que te hacía todo, te hacía los mandados, los trámites, los pagos, los trámites bancarios, era el que se comía las colas en todos los trámites. Ese era el cadete, ¿no? El mandadero de la oficina administrativa, digamos. Y así empecé yo también a la misma edad. Y bueno, y él contaba cómo una cosa fue llevando a otra, hasta que se convirtió en un periodista y nada menos que uno que se disputan los principales multimedios proponiéndole que sea parte de su grilla, ¿no? Al igual que Lanata, ¿no? Lanata de los 14 años empezó a hacer periodismo y bueno, después fundó un diario que existe hasta el día de hoy, por más que cambió la impronta que él le había puesto,
Pero en Sigue, definitiva, personas que se hicieron a sí mismas y también otras que se reinventaron, que habían empezado por un lado y en el otro. Así que bueno, creo que eso es lo que habíamos decidido hablar ahora. Sí. No, bueno, estaba prestando atención de lo que decía de la reinvención. Bueno, justamente antes hablábamos con César también de la cuestión de, bueno, que vos bien mencionabas que justamente no es para seguir el ejemplo, ¿no? Que no había terminado secundaria, o sea, mucha gente que fue muy exitosa y a lo mejor no se terminó formando en la educación tradicional, ¿no? ¿Por qué no es para seguir el ejemplo? No, a ver, no es que es un llamado a que todo el mundo deje la educación formal, ¿no? Sí. O sí. No. A ver, lo que pone de manifiesto que para triunfar tal vez en la vida, en algunos aspectos no hace falta seguir el status quo de la mayoría. Y bueno, muchas veces por ahí, bueno, si no voy a la universidad o si no termino la secundaria, ¿qué voy a hacer? O sea, igual está demostrado que las principales personas, por lo menos en el ámbito económico, que han triunfado, la mayoría no han terminado siguiendo la universidad o no han terminado el estudio secundario. Entonces, bueno, eso demuestra que por ahí poco tiene que ver la educación formal con tener éxito, por lo menos económico, digamos, y bueno, en otro sentido, digamos, en la cuestión emocional y todo eso no lo trata la educación formal, así que esa es otra deuda que también tiene. Y bueno, justamente hablamos de eso con César, que planteábamos de decir, bueno, tal vez hay alternativas que hablamos de niños, hablamos de Tesla, Edison y Tesla. Thomas Edison, que abandonó la primaria y la madre y lo terminó de educar. En realidad no abandonó, lo echaron. Porque su coeficiente intelectual no llegaba según la profesora o la directora. Fue el inventor más grande de la historia. Más prolífico de la historia. Sí. O sea, vivió toda la vida en un montón de cosas, digamos. Y bueno, triunfó también, creo que. Entonces, eso demuestra por ahí que, bueno, se está viendo, ¿no? Yo veo que muchos chicos dejan la universidad, ya no hacen las carreras tan largas, porque, por lo que hablamos siempre acá, que por ahí terminan, ya cuando terminan la tecnología ya avanzó tanto que cuando la carrera queda obsoleta. Me parece que, bueno, se está reinventando también, pero hay mucha educación que no es formal, que está dando solución a esas cuestiones, ¿no? Creo yo. Sí, es un poco ver si la educación formal es un corset, digamos, que de alguna manera desincentiva la creatividad, que evidentemente a la luz de la historia es un poco así. Por eso también el auge de otro tipo de escuela, de formación, que por ahí es totalmente lo opuesto a lo que llamamos educación formal, que yo pienso que es un poco va por ahí. Yo soy de los que piensan que el tener un título, un pergamino, no te hace mejor ni más que absolutamente nadie. Hay gente que conozco, muchísima gente con una creatividad, una inteligencia enorme y no tienen ningún título. Y conozco gente con título que son especies de autómatas que saben hacer más o menos bien algo, o sea. Autodidacta. Claro, no, y gente que se ha recibido y que tiene un título, pero digamos, vos lo sacás del trabajo que tiene que hacer en sí y. Sí, ahí, claro, ahí, que está en automático. Ahí quedó, digamos, Sí, o sea. siguen instrucciones. Claro, no es garantía de nada tampoco tener un título. El que puede estudiar que lo haga, pero, o sea, no es garantía de que va a ser un gran genio ni nada por el estilo, porque eso ya pasa por el tema de la inspiración, de la vocación, que es un poco lo que hablamos del propósito de vida, que es lo que hablábamos en el programa. Entonces, por ese lado pasa la gente que después hace historia, que inventa grandes cosas en beneficio de la humanidad, desde no sé, descubrimiento químico hasta la medicina. Yo creo que pasa un poco por ahí, por el propósito de vida,
qué es lo que debería agregársele, por ejemplo, a la currícula de la educación formal. Sería algo que tenga que ver con el propósito de vida, para alentar a los potenciales genios que ayuden a cambiar el mundo. Sí, es interesante. A mí cuando me sacan ese tema, por ahí padres, madres me preguntan, che, mira, mi hijo tiene esto que quiere dejar y demás. Bueno, recuerdo que una vez, para algo más cercano, tienes un vínculo familiar, un sobrino, mi hermano con el hijo mayor me dice, che, mira, Juan no quiere más. Y claro, mi sobrino tenía la imagen mía de decir, bueno, el tío loco, rebelde, me va a entender mejor que mis padres y va a avalar mi rebeldía. Es más, me va a armar la mochilita para que me fugue, más o menos. Como yo soy el rebelde, la oveja negra y el antisistema, digamos, entre comillas, de mi familia, dijo, que me deriven. Entonces, yo no tengo hijos, pero tengo 8 sobrinos. Y entonces me lo derivaron y le digo, bueno, vení Juan, vamos a charlar. Le digo, ¿vos tenés claro qué querés de la vida? Era un pibe que venía destacado, muy buenas notas, no era que venía vagueando, venía bien. Y llegó un momento que desconectó, ¿viste? Que de repente derrapó, ¿viste? No sé si rompió motor, eso aeroplano bimotor, ¿viste? Y de alguna forma empezó a decir, ¿para qué, no? Y sí, él es músico, toca la guitarra, dice que músico, ajá, buenísimo, genial. ¿Y qué pensás hacer? No, bueno, y tocar, ¿sí? Tocar y faltaba que saque la marihuana mientras me lo decía, ¿viste? Y entonces le digo, bien, perfecto, me parece muy bien que tengas claro lo que querés y que te quieras dedicar a lo que te gusta, y fantástico. Ahora, hay toda una parafernalia, todo un proceso que vos, por más que seas músico, vas a necesitar generar ventas, aprender a venderte, a generar la parte de representación, a manejar tu economía, a tus contratos, porque muchos cracks hubo en la historia que después terminaron en la ruina porque vinieron otros, se aprovecharon, lo administraron por ellos y fueron parte del plan de otro en vez de seguir su sueño del todo, ¿no? Entonces, me parece fantástico. Ahora, ¿qué cursos, qué cosas vas a hacer para ser coherente a eso? Y no sé qué hacer. Bueno, listo, vamos a hacer una cosa entonces. Mientras que vos no sepas qué hacer exactamente o cómo hacerlo, seguí en la secundaria. Terminé secundaria. Cuando vos termines, cuando vos digas, che, mirá, ya sé esto y sé que en realidad esto me está ocupando tiempo, cuando yo ya sé por dónde debería hacer esto, listo, dejá la secundaria y te vas con eso. Pero dejar la secundaria y no tenés claridad de qué vas a hacer en vez de eso y para ver qué onda, no. Porque no va a hacer eso nada. te va a llevar a la vagancia. ¿Sí? Y ahí estamos en el horno, porque siempre el ocio improductivo es como mal consejero, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, es como que empiezan a venir ideas extrañas y demás, y donde empiezan los vicios emocionales, empiezan un montón de cosas que pueden dificultarte aún más la vida. Entonces, listo, perfecto. Ante esa argumentación no tuvo chance, digamos, y bueno, siguió hasta que al año siguiente, después de ir a pesar de él y con ese pesar y sin sentido, descubrió lo que tanto quería. Y al final quería algo de grado, pero que descubrió gracias a Celegui y no tenía nada que ver con lo que él creía, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Siempre a esas personas, si yo estoy hablando con un adolescente o con un joven o qué, le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que necesitas es experiencia, experimentar, probar. ¿Cómo vas a saber lo que te gusta si no pasas por una experiencia? Nuevas experiencias generan nuevas creencias. Y a los padres digo, relajá, porque en realidad tu hijo no nació para satisfacer lo que vos no pudiste ser y lo que te quedó pendiente. Tu hijo no es alguien que nació para suplantarte la vida y rendir las materias que vos te llevaste previa. O sea, tu hijo circunstancialmente toma tu ADN, pero es un hijo de la vida, que se realice él como quiere, que viva su vida. Y esto va para
los que se sienten culpables y condicionados para que le tienen que dejar alguna herencia como obligación, para los que creen que lo tienen que poner en una cápsula y evitarle los problemas y el aburrimiento y hacerle y solucionarle todo, como también para los que le ponen expectativas encima y dicen, no, quiero el título, esto, cuando en realidad no conecta con la persona, ¿no? Que necesita significado y sentido para empezar a construir su propósito. Entonces está fantástico que una persona a cierta edad no sepa qué quiere. Yo tampoco lo supe, no tuve tanta claridad al principio. Tuve los primeros pasos y tuve que transitar los siguientes pasos para tener claro lo siguiente, hasta llegó el momento que tuve como mucho más visión. Pero primero tuve que ser fiel y jugármela para los indicios que yo tenía. No es que un día me levanté y dije, ¡fua! Está todo claro. Y yo menos, porque yo, si hay acá un ejemplo de incertidumbre en la vida, soy yo. Porque jamás me decidí por una carrera tradicional. Yo empecé estudiando teología y empecé todo lo que me daba curiosidad y me parecía interesante a mí. Ahora, ¿cómo carajo iba a utilizar eso para ir al mercado y transformar una profesión? No tenía ni puta idea. Cuando empecé con la filosofía también decir, empecé a ver todo eso, ¿de qué vino filósofo? De nada. ¿Para qué sirve la filosofía? Para nada. O sea, no tenía ChatGPT para preguntarle. Para nada útil. O sea, ¿por qué? Porque también convengamos que el mercado lo que busca es una utilidad. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo traducimos la voz personal, la voz interior? Dicho sea de paso, recomiendo un libro que es de Stephen Covey. ¿Recuerdan los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Sí. Bueno, hay otro libro que es mucho más grueso que ese. Bueno, ese fue bestseller y todo eso. Se llama El octavo hábito. O sea, 7 hábitos es un libro así. El octavo hábito solo es un libraco aquí, justamente que es descubrir la voz propia, ¿no? La voz, el voz con Z, voz. Y justamente habla de un trabajo, sobre todo para los que trabajan desde los recursos humanos o los que están buscando conectar con su propósito y demás, o elegir la carrera o lo que fuera. Es un buen libro para liderar y para conectar con el propósito y para descubrir en cada uno de los integrantes del equipo cuál es su propia voz y encontrarle ese rol y ese espacio para que se realice y ahí contribuya al propósito del equipo. No, la verdad que, a ver, estaba prestando atención, no así sumo a lo que vos decís. A ver, volviendo un poquito al tema de la educación y eso, no quiero decir que no se eduque ni mucho menos. Es más, yo cuando descubrí, digamos, que el aprendizaje te empieza a abrir más puertas y todo eso, te volvés como adicto y empezás a estudiar todo el tiempo, digamos, de alguna manera. O te pones el libro, no es mi fuerte, pero o a ver cuestiones en YouTube, por ejemplo, y a profundizar sobre algunos temas. Y bueno, nada, yo creo que hoy tenés muchas herramientas para aprender. Como vos bien dijiste, nombraste eso, capaz que lo buscás en YouTube, tenés un audiolibro, tenés ya hasta una serie o alguna cosa, o sea, ya hoy está muy al alcance de la mano. Ni siquiera hace falta casi que comprarlo, digamos. O sea, antes vos podés tener una barrera tal vez económica, ahora ya encontrás prácticamente todo, tenés mucho más ayuda. Yo creo que hoy, desde mi punto de vista, está mucho más simple, sabiendo utilizar las herramientas que años anteriores. Por ejemplo, vos, si no tenés idea a ver qué puedes hacer con la filosofía, por lo menos podés tirar algún ChatGPT si sabes preguntar. Te diga, bueno, a ver qué puede hacer un filósofo, puede dar clases, puede dar a esta área, puede aportar valor en esto. Antes no tenía nada, decir, ¿qué hace un filósofo? Y no, se cae de hambre, capaz que lo primero que pensaba. Y hoy tenés mucho más herramientas, mucho más facilidad y me parece a mí, muchas más oportunidades. Sí, lo que vos estás diciendo, no sé qué pensás vos, César, es... yo creo que lo fácil es un arma de doble filo. Porque estamos de acuerdo que hay mucha más facilidad y mal alcance de la mano, pero todo lo que aporta al confort también limita y atrofia el desarrollo del potencial humano. Sí, digamos, dos cosas me gustaría resaltar. Esto de que tenemos más conocimiento al alcance de nuestras manos más fácil, digamos.
Pero es esto también lo que muchas veces decimos, es que no se usa en general para eso. O sea, lo usan para ver segundos de TikTok, que está bárbaro, digamos, o sea, son decisiones de cada uno, ¿no? Pero no se usa por ahí para aprovechar el que tenés libros online o bibliotecas online y poder leer, porque está todo basado en el entretenimiento bobo, el entretenimiento absurdo. Eso por un lado, que sí es un arma de doble filo. Si se le enseñara a los más chicos a usarlo correctamente, que creo que falta eso también. Uh-huh. Y la otra cuestión que también me parece importante son las personas con las que uno se va encontrando en la vida, que de alguna manera te ayudan a encontrar el propósito de vida y también a vislumbrar, digamos, un panorama nuevo. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, estoy muy agradecido con los docentes de la Universidad de Río Cuarto, porque pasa en muchos lados que las casas de altos estudios aprovechan para adoctrinar a los estudiantes, bajar línea política, sea de un partido o de otro, ¿sí? Entonces es muy frecuente que el profesor de determinada cátedra, digamos, baje línea en función de su ideología o su doctrina. Pero también es cierto, y por eso lo reconozco y lo valoro, los docentes que tuve yo que tuvimos, digamos, en general en la Universidad de Río Cuarto, muchos decían, yo ideológicamente soy de tal y tal cosa, ¿sí? Pero nos enseñaban y nos incentivaban a leer lo de esa línea doctrinaria o ideológica y también la opuesta, o sea, a leer todo, y nos incentivaban también a ser críticos de todo lo que leíamos y no quedarnos solamente con una versión, sino leer los que hablan a favor, los que hablan en contra y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso yo lo valoro porque no es muy común. Debería ser la norma, lo normal, pero no es lo más común. En general siempre se busca adoctrinar. Uh-huh. Y hay pruebas claras de eso. Entonces también es importante esto, o sea, el tener buenos docentes que enseñen a los alumnos eso, a ser críticos de todo. Perfecto. Sí, es la forma de aprender, ¿no? Experimentar. La nueva educación creo que tiene que ver, la otra vez lo hablaba con los docentes que estuve charlando el fin de semana pasado, creo que la nueva educación tiene que ser más con una consigna y una guía que una bajada de línea, ¿no? O sea, eso tiene que haber, y también desafiando al debate y que los estudiantes, ¿sí? Den forma al espacio a través de preguntas, investigaciones, debates, que ellos mismos le den la forma a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten protagonistas, partícipes, hablan de lo que les interesa, de lo que sienten, de lo que piensan, y hacen su historia, su vida, ¿no? Porque ¿por qué tienen que seguir lo preestablecido, ¿no? A veces los adultos les decimos a los chicos, les enseñamos hasta cómo fracasar como nosotros fracasamos, ¿no? En un montón de aspectos. Entonces, sí, a ver, que experimenten su propia experiencia, su propia escuela, tomen sus propias decisiones, saquen sus propias conclusiones y listo. Sí, por ahí es también tomar que todo tiene que ver con todo el modelo creativo, digamos. Si uno toma, por ejemplo, la empresa, cómo funcionaban mayormente las empresas antes, hasta que aparece un gigante como Google que organiza la empresa de otra manera, desde una perspectiva más creativa, desde los salones que tenían hasta la manera en que trabajaba la gente que estaba ahí, la contención que se le daba a los... Entonces, ¿qué hacían? No solo los hacían sentir una parte importante de la empresa, sino que además los fomentaba el tema de la creatividad y la productividad, porque eran mucho más productivos y porque se sentían más cómodos. Entonces,
y yo creo que con la educación un poco debemos apuntar a eso, o sea, a otra, a lo mejor a otra dinámica que despierte más la creatividad y el espíritu en los alumnos. Yo creo que lo clave, por lo menos desde mi punto de vista, la pregunta clave es el para qué. O sea, de lo que vos vas a estudiar o constantemente, o sea, a mí me ha pasado que iba a la primaria y decían, che, vamos a ver esto, y no te decían, ¿para qué? ¿Dónde miércoles le voy a aplicar? O, bueno, no sé, en la secundaria exactamente lo mismo. Ahora yo fui en un colegio técnico. Sí, bueno, hacía una instalación eléctrica y decía, bueno, eso puede ir a una fábrica, entonces te motivaba mucho más, digamos. Pero sin esa pregunta, digamos, dice, che, vení a estudiar. A mí me hubiesen dicho, che, mira, si no estudias inglés, o sea, el inglés te puede abrir puertas al resto del mundo, porque te puede servir para esto, para lo otro. El para qué, ¿no? Que creo que es tan importante y es tan clave esa pregunta como para qué estoy en esta vida, qué tengo que hacer. Yo creo que esa pregunta debería estar en todos los lugares, por ejemplo, es una pregunta disparadora que te abre, te hace realmente decir, bueno, che, estoy estudiando esto. Le preguntas muchas veces a los chicos, decir, bueno, estoy estudiando abogado, estoy estudiando, no sé, contador, ¿para qué? No sé, para estudiar algo, para tener un título, no tienen claro, digamos, el para qué. Entonces yo creo que y después muy adoctrinado, así vamos a ver esto, por esto, ¿para qué me sirve? ¿Dónde lo aplico? Y bueno, yo hago un poco hincapié en lo que nosotros hacemos, le digo al profe eso siempre, encarga el dedo por un lado, ¿para qué le va a servir, digamos? Y mejor si se va a caer ante la persona de estudiarlo, que se caiga al principio, aunque a nosotros por ahí no nos convenga porque andemos buscando cursos, económicamente nos conviene, la persona está perdiendo mucho tiempo de su vida haciendo algo que la verdad no le va a servir para nada. Entonces, directamente que se dé cuenta lo antes posible, deje de perder tiempo y se enfoque en lo que realmente es su propósito de vida. Si no lo tiene claro, yo creo que lo primero es preguntarse ¿para qué? Y ahí después empezás a enfocar, es como que pones un norte y decís, bueno, che, después voy a estudiar inglés, pero ¿para qué? Para hablar inglés, para abrir un mercado que de otra forma no lo podría abrir. Voy a estudiar programación, porque tengo que hacer una aplicación, que lo que tengo que hacer programación, pero todo está enfocado en un norte, por decirlo de alguna manera. Entonces preguntando, así siempre ya las mismas preguntas del para qué tienen un sentido, digamos, porque si bueno, me formo de esta manera, me formo con lo otro, todo para un objetivo común. Y bueno, pues obviamente disfrutarlo, ¿no? Pero yo creo que en la educación me parece que la pregunta para qué debería estar en todas partes. Eso es mi punto de vista, no sé. Sí, totalmente. Creo que para absolutamente todo en la vida, lo que pasa es que en el caso de la educación de un chico, de un adolescente, el para qué todavía también lo tiene que averiguar todo. Creo que gran parte de la vida es preparación, ¿no? Preparación. Nacemos, nos formamos, nos preparamos para los primeros años de educación y nos preparamos para el ciclo básico y nos preparamos para el estudio superior o para empezar a tener otro tipo de experiencia y nos preparamos para un emprendimiento y ese emprendimiento para llevarlo al siguiente nivel y siempre es una preparación para el siguiente nivel, ¿no? Entonces creo que lo que diferencia a una persona de la otra en el mismo camino es... Bueno, yo lo hago con el propósito para ir descubriendo y haciéndome cargo y el otro se va tropezando con la vida como diciendo, bueno, no sé para qué estoy, ¿sí? Entonces, yo estoy para algo, bueno, estoy enfocado a descubrirlo y hacer y mientras tanto decidir qué voy a hacer y darle un significado, sentir que lo que estoy haciendo tiene un para qué, tiene un sentido, hasta que me haga sentido y lo termine confirmando, pero no es que me quedo de brazos cruzados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma no estoy atrayendo y no voy a estar... Hoy hablaba con una persona, ¿no es cierto? Decir, a ver, las ideas y la claridad te van a encontrar en movimiento, no en estancamiento, en comodidad, ¿no es cierto? Lo mismo que los buenos recursos, los mejores recursos humanos, los mejores profesionales, los mejores potenciales empleados,
no están repartiendo currículum, no están en la casa esperando que lo llamen, están ocupados, ¿sí? Entonces siempre la oportunidad, la suerte se tiene que cruzar con la preparación activa, ¿no? Entonces vos estás trabajando en un proyecto hasta que vienen y te ofrecen algo mejor, superador, fantástico, me significa crecimiento y así sucesivamente. Claro, es como decían, o sea, el viento divino siempre sopla, pero hay que izar las velas, o sea, es un poco poner, que es también lo que hablamos vez pasada, el tema del compromiso. Tener el compromiso en serio con algo, sea con lo que sea con cambiar la vida de uno, o sea con un proyecto a nivel laboral, con lo que sea, pero comprometerse, que significa entender que las cosas por ahí no son tan fáciles y que va a haber complicaciones y que va a haber obstáculos, pero el verdadero compromiso implica el seguir avanzando, bueno, se me cruzó un obstáculo, un desafío, lo soluciono, veo cómo lo soluciono y sigo adelante, no desanimarse porque las cosas por ahí no se dan en el momento en que uno quiere o como exactamente uno quiere, pero sí mantener el compromiso de seguir avanzando. Sí, yo creo que cuando empezás a tener un poco más claro el para qué, aunque a lo mejor estás errando feísimo, ya todos los días me parece como que tenés un resorte de la cama que te decís, bueno, me levanto porque ya tengo un norte. Me parece que, de mi punto de vista, es clave eso, para todo emprendedor también, decir, bueno, ¿para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Eso te da el norte, porque si no sabes ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, bueno, me da lo mismo con una peluquería, que ser dentista, que ir a la luna. Y sí, si no tenés un norte, es como decir, bueno, salgo con el auto y no sé dónde quiero ir de vacaciones. Y sí, me dará lo mismo ir al Pacorral que irme, no sé, a Bariloche, o sea. Y bueno, voy un rato para allá, un rato para allá, y se me pasa la vida y no hago ni una cosa ni la otra, y lo estoy padeciendo. Cada cosa que hago, encima lo padezco, porque en realidad, decir, no, esto no era, después descubro, perdí 2 años haciendo esto que no me llenó nada, estoy vacío, empiezo a preguntarme cosas. A ver, desde mi punto de vista, lo que aconsejaría, no sé si aconsejar, ¿no? Pero si hoy tuviera que volver a empezar, digamos, me hubiese gustado muchísimo, desde mucho más joven, encontrarme con el desarrollo personal en las primeras etapas de mi vida, digamos. Creo que hubiese sido mucho mejor, digamos. Pero probablemente no hubieses tenido el nivel de deseo ni la declaración de quiebre que sí tuviste gracias a la experiencia que tuviste previa antes de encontrarte con esa herramienta. Porque vos podés tener, vuelvo a lo mismo que dije del arma de doble filo. Sí. Cuando vos te sirven todo en bandeja, no lo valorás porque nunca lo necesitaste. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿para qué lo quiero a esto? ¿Está? Cuando vos tenés la mesa llena, nunca te faltó nada, ni siquiera llegás a tener hambre, despreciás la comida, incluso hasta podés desperdiciarla. No tenés un nivel de gratitud, de compromiso, del valor de las cosas, como pasa mucho hoy en esta generación, ¿no? Y esto, digamos, esto que estamos hablando tiene que es interesantísimo porque estamos viviendo en un momento histórico en donde se están produciendo lo que muchos llaman filósofos y todo eso el tema, una nueva revolución tecnológica, con esto de que hablamos de la computación cuántica, de la inteligencia artificial, todo eso aplicado a la robótica. Y ya hay autores que se plantean, por ejemplo, el reinventarse, que es un poco esto que estamos hablando, que es algo que como sociedad también debería plantearse incluso desde el sistema educativo. O sea, ¿qué es lo que va a requerir el mundo nuevo con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances? O sea, ¿qué queda obsoleto y qué debe evolucionar? Y entonces ahí es donde como sociedad o a través de las instituciones educativas deberíamos preguntarnos
digamos, cómo hacemos para reinventarnos. Porque está claro que, por ejemplo, a ver, por dar solamente un ejemplo aplicable, digamos, los docentes, ¿sí? Cuando esté la inteligencia artificial a pasos agigantados como va avanzando con la computación cuántica, digamos, ¿va a ser necesario ir al establecimiento y educar ahí? ¿Van a ser los humanos quienes eduquen la inteligencia artificial? ¿Va a ser algo combinado? A eso nos podemos plantear también del transhumanismo. O sea, hay una serie de nuevos sucesos que se están dando de manera muy acelerada en este último tiempo y que un poco encuentra, digamos, a la humanidad media desacomodada, no preparada, que es esto que decías, preparada de estar parado antes de tiempo. O sea, por ahí deberíamos pensar cómo prepararnos frente a estos cambios, cómo reinventarnos. Bueno, yo creo que es muy importante ahí tener conciencia. Primero, dos cosas. Desde mi punto de vista, creo que el mismo público en mercado, vos podés tener toda la tecnología del mundo, pero si esa tecnología, el público o el mercado, como quieras llamar, no lo aplica, esa tecnología no va para ningún lado, ni para atrás ni para adelante. O sea, hay que entender que es el público el que consume la tecnología. Entonces, por eso hay mucha tecnología y se tira a la cancha muchas veces y no funciona porque el público todavía no está preparado y va a su tiempo, evoluciona a su tiempo. Porque la tecnología, digamos, que hay ya en este momento es impresionante, ¿no? Pero después si vos tenés los seres humanos que no la aplican, digamos, no va para ningún lado. Entonces, creo que tampoco es que los cambios sean... Yo cuando veo por ahí desde mi punto de vista, que por ahí estoy más en contacto con la tecnología o casi todo el tiempo, veo esos avances más. Acá en Río Cuarto hay una empresa que está trabajando con otra empresa socia de Estados Unidos para dar lo que vos recién hablabas, soporte, digamos, como un profesor que te va siguiendo y enseñando a la par tuya, digamos. El tema es que la gente, primero, no empatiza con las personas. Tiene que mejorar un montón de cosas, digamos. Resuelve cosas lógicas. Ahora, hay muchas veces que el ser humano sale con cualquier otra cosa y rompe esa lógica y entonces todavía no está preparado, ¿no? Lo otro es 1 y 0, digamos, y la empatía no la tiene el robot. Es más, la voz o la conexión, otro tipo de conexiones, bueno, la emocional, no lo puede hacer ni por ahora. Entonces están teniendo un montonazo de problemas con eso que no lo puede suplantar. Ahora sí, a ver, para videos, de estar repitiendo cosas que a lo mejor decís, bueno, voy, te enseño el pizarrón todo el tiempo el mismo, hay cosas que tal vez sí se puede grabar, se puede aplicar. Y viene, yo creo, más una etapa de tipo acompañamiento, de coaching. Decir, bueno, el profesor va a estar más, porque ya la información está todo en internet. A ver, lo que puede hacer el profesor es guiarte, acompañarte, pero eso tiene que ver más con lo humano que con lo robótico, digamos. O sea, entonces se está necesitando ese soporte, digamos, más humano que tecnológico, por decirlo de alguna manera. La tecnología no puede empatizar, o sea, tiene una gran traba ahí que no puede conectar desde lo emocional. Entonces, por ahora, o sea, todos esos proyectos que están fracasando porque no conectan. O sea, vos te pones a ver una computadora, te empieza a hablar y no te llega. O sea, no conectás. No es lo mismo que vos estás mirando una película y sí, lo grabaron actores, le ponen toda la emoción y se nota y pareciera que vos lo estás viviendo de alguna manera. Con la inteligencia artificial no pasa eso todavía. O sea, no sé si más adelante a lo mejor desarrollan algo mejor, pero no es que decir, bueno, se tira toda la miércoles y ahora no hacemos más nada y no, o sea, lo humano todavía es muy, muy necesario. Yo creo que
por mucho tiempo más, porque he hablado con gente que está con mucho conocimiento en el área de inteligencia artificial y esto a nivel mundial, y me dicen exactamente eso. Me dicen, bueno, o sea, la empatía no se puede, la cuestión emocional no la podemos resolver, o sea, no lo resuelve eso es muy humano todavía. Entonces, ahora sí, los cambios, hay que ir adaptándose, ya no va a estar 50 años haciendo el mismo trabajo repetitivo, tal vez, pero... Que eso es lo que mostró también, digamos, la pandemia. O sea, la cuestión de reinventarse, o sea... Y... Sí, yo tiré el ejemplo de la educación, digamos, no sé cuándo, pero sí se está viendo que en algún momento van a afectar una serie de cambios. Entonces el tema es cómo el ser humano se reinventa de acuerdo a las necesidades, digamos. Yo lo utilizaría la inteligencia artificial y toda la tecnología que está hoy frente a nosotros como servicio a... Todas las cosas las podemos usar a favor nuestra o en contra nuestra, como todo recurso. Lo mismo que el fuego también es una tecnología, ¿sí? Nos podemos quemar o cocinar nuestra comida, ¿sí? Ahora, o calentarnos. Entonces, yo creo que ya que está esta inteligencia artificial, todo esto que hace todo lo automatizado, es mucho más efectiva en cuestión de velocidad, en cuestión de que hay mucho menos margen de errores y demás, eso nos libera más para ocuparnos en nuestros aspectos más humanos. ¿Por qué ponernos a competir en cosas que no nos interesan de fondo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Y volvemos a la pregunta del para qué. En definitiva, ¿para qué estamos? ¿Para ser más efectivos? No sé si es para que seamos más efectivos en la parte dura, en los procesos, porque si no, hubiésemos sido creados de otra manera, ¿sí? Yo creo que lo más trascendental tiene que ver con el propósito más real y verdadero del ser humano. Y sí, obviamente tenemos que administrar vidas, tenemos que administrar empresas, tenemos que resolver problemas, a través de ello crecer, aprender, y tenemos que gestionar este caos, no huir de este caos o imaginar de que la idea es que todo esto esté fantástico. No, en este caos, este desafío, en esto que nos tocó, dar gracias y decir qué puedo hacer, qué es lo mejor que puedo hacer con esto que tengo al alcance de la mano y con mi nivel de conciencia hoy, ¿no? Entonces, sobre poco soy fiel, sobre mucho se me va a poner, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si yo soy fiel a este cuerpo, a mi nivel de conciencia, en la comunidad donde tengo, en la familia donde estoy, lo que sea, en vez de quejarme y fijarme en lo que no tengo, lo que me falta y todo eso, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Trabajar todo eso a mi favor. Entonces, la inteligencia artificial, como una vez me tocó en Buenos Aires, hace poco me invitaron a exponer sobre el tema, en mi opinión, es una herramienta en donde la podemos utilizar a nuestro favor. A nuestro favor en el sentido de decir, bueno, que se ocupe de todas esas tareas, que nos quede más tiempo, porque en realidad lo más valioso que tenemos el ser humano, o uno de los más valiosos, es el tiempo. El tiempo es la materia prima de la vida. ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo? Yo creo que lo crítico es eso. Yo creo que una de las crisis que del nuevo milenio, que están trayendo nuevas crisis existenciales, es que primero, antes, un tipo a los 40 años era viejo, ¿sí? O sea, en el siglo antepasado, ¿cuánto? ¿Siglo XVIII cuánto vivía una persona? ¿Siglo XIX, siglo XVIII cuánto vivía una persona? 50 años, más o menos, ya era como decir, che, Matusalén, está más cerca del arpa que de la guitarra, como decía mi abuela, ¿no? Ahora, gracias a la ciencia, al avance y todo, estamos viviendo 80, 90, en algunos casos hasta 100 años, pero pónganle 77, 80 años, y claro, de alguna forma el sistema hace que te jubiles a los 65, que hagas un montón de cosas. Ahora también la tecnología hace que vos tengas menos cosas en que ocupar la cabeza, y ese espacio no lo estamos dando un cauce productivo a lo verdaderamente importante. Por eso tenemos tantos conflictos. Porque en vez de decir, che, bueno, ahora me voy a ocupar de lo trascendental, de lo que verdaderamente me hace humano, no animal, no dependiente, no a competir con las putas máquinas, estoy pelotudeando académicamente hablando. Entonces, ahí es donde yo
desconecto de mi propósito o dejo de, aunque sea, seguir buscando y conectando con el propósito superior, y ahí empieza la depre, el estancamiento, da lo mismo si me levanto a tal hora, qué se espera de mí, y que el objetivo, a ver, ¿cuándo empezamos a creer que el objetivo es salvarse en la vida? O sea, salvarse desde el punto de vista que yo tenga todo lo que necesito para comer por el resto de mi vida, o al menos la mayor cantidad. Claro, bueno, hay gente que quiere más, yo ya estoy bien económicamente, decir, ¿y qué puta me estás diciendo con que estás bien económicamente? ¿Qué quiere, que te tire papel picado? Bueno, salvarse viene de una expresión de la guerra, ¿no? De salvarse, decir, bueno, viene por ahí de ese lado, ¿no? Sí, o de la religión también, ¿no? Siempre estamos esperando a alguien que nos salve, o algún hecho que nos salve, un acontecimiento, o alguien que nos salve, ¿viste? Entonces, o un político, o un nuevo partido político que nos venga a salvar como país, o una pareja que nos haga sentir las cosquillas que nos sentíamos con la anterior o que ya dejamos de sentir, o un nuevo trabajo con un nuevo jefe en que volvamos a tener la ilusión, o el cambio, que después cuando llega el momento de la verdad no estamos dispuestos a pagar el verdadero precio del cambio, porque es dinámico y va más allá de lo que no podemos controlar. Entonces siempre estamos buscando la comodidad, y cuando vamos a entender que la comodidad no tiene nada que ver con crecimiento y que el placer está matando el deseo de realización. Pero eso, bueno, a eso es lo que apuntábamos un poco al principio, de que la educación, o desde la educación se debe fomentar esto, o sea, el tema de por ahí no descubrir el propósito de vida, porque dijimos que bueno, eso es como un descubrimiento también, un proceso muy, muy personal en cuanto a lo cronológico, pero sí hacer ver que la vida por ahí pasa por otro lado, no solo por el tener, el acumular y el placer por el placer mismo, digamos, sino que la vida en realidad tiene otras aristas, tiene otras cosas, que es esto que decimos, que lo que nos hace seres humanos, que si nos guiáramos solamente por nuestros instintos, que es esto de acumular, por ejemplo, por el hecho de... Sí, los placeres del cuerpo, las necesidades del cuerpo nada más. Claro, tendríamos la parte más reptiliana, más animal que lo humano, digamos. Entonces, yo creo que la educación, en esto que decíamos de dar soluciones prácticas y concretas, yo creo que la educación, por ejemplo, puede ser un vehículo o un medio para aportar, para aportar esta nueva visión de lo que es la vida y cómo debemos abandonar, digamos, prácticas, costumbres o hábitos que llevan a la depresión, al desencanto, a la desesperanza, y en lugar de eso plantear una nueva visión. Sí, a ver, yo creo que las generaciones, también noto algo, que la generación, no es por defender a una generación o a otra, sino que noto que la generación centennial ya es como que no son, me parece, tan acumuladores, también falta de compromiso, o no sé, porque tal vez... También hay que decir, sí, y ahí te salgo al área, también hay que decir que no todos, pero también hay que decir de que hay muchos de esa generación que tienen todas las necesidades satisfechas. Entonces también es más fácil elegir y no apuntar a lo material y acumular cuando tenés el estómago lleno. Claro. Y la extensión de la tarjeta cubierta y ser un hippie con OSDE. Sí, a ver, ¿entendés? Entonces también hay mucha esa realidad, porque yo lo hablo con mis clientes, son padres, madres, sí, y es esa realidad. Dice, sí, todo bien, ellos renuncian a todo, dice, pero extienden siempre la mano y tienen todo ahí servido en bandeja, ¿no? Sí. Sí. O sea, todavía no son conscientes de decir, che, no saben la diferencia de decir, che, la tuve que pelear y todo eso, y bueno, estuve de un lado y del otro, bueno, y elijo esto. ¿Se entiende? Sí, yo, a ver, ¿qué es? A ver. No quiero llevar una cuestión de generación,
generación, digamos, porque para mí... Te metiste vos solito en la generación. No, yo estoy viendo la generación por ahí. Justamente una de las particularidades que tiene el millennial, que tal vez un poco la edad nuestra, es de querer viajar y ya no vivir para trabajar. La generación de la nuestra trabajaba para vivir, vivía para trabajar, después la otra trabajaba para vivir. Esta es más nómade y busca viajar más, disfrutar más de las cosas más simples de la vida. Y yo veo, a mi percepción, mi punto de vista, que la generación centennial, que es la que está más abajo de nosotros, puede ser que por ahí lo tienen tan fácil que dicen, ay, ¿por qué me calento si busco un poco trabajo ahí? Busco tal otra cosa, también está, digamos. O sea, ya no tengo que estar preocupándome por mi supervivencia como un loco como antes, porque se perdía el laburo, me morí de hambre. O sea, con un poco que me exijan ya puedo conseguir laburo, digamos, o cualquier cosa. Entonces, yo veo eso, ¿no? Que por ahí tal vez tiende a acumular menos, es lo que a mí me parece. Justamente se están dando muchos procesos minimalistas también en la millennial y el centennial, como desprendiéndose de ciertas cosas. No digo que sea un patrón común, ¿no? Pero noto algunas diferencias a otra generación. Ese es el punto de vista mío, no sé. Me parece que y bueno, tiene otros problemas, ¿no? Por ejemplo, el centennial tiene problemas que está todo el tiempo con el teléfono conectado y sufre de depresión porque no conecta con los otros seres humanos, así hablando, o él se siente muy solo. Entonces tiene un montón de problemas de depresión. O sea, están conectados. Interacción con la realidad. Exacto. Tienen conexión virtual, pero no real. Que no sé qué es peor, o sea, no estar conectado a la realidad o cómo eran los de antes, digo. Bueno, por eso no sé. que ahí es donde transcurre la vida. Están trayendo problemas y se sienten muy solos. Hay estudios de que marcan que esa generación, la generación que se siente más solo y por lo tanto trae problemas de depresión, digamos. Entonces, bueno. Sí, están desconectados de sí mismos. Están enajenados. Y lo que comúnmente se llama... había algo que se dejó de escuchar ahora últimamente porque cada época tiene su etiqueta, digamos, que está de moda, pero que están hiper estimulados. Sí, a ver, lo que veo es que el teléfono conecta con la cuestión visual y con la cuestión auditiva y no sé si algo de tacto. Faltan todos los otros sentidos y falta la empatía, falta todo lo otro que no se ve, que justo hablamos de la tecnología recién, que la tecnología no lo reemplaza. Entonces, cuando estamos todo el tiempo conectados por el teléfono, pero falta la otro tipo de conexión, faltando otro tipo de conexión. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, creo que Zuckerberg era que planteaba del metaverso. Sí. Bueno, sí. Que es un poco esto que estamos hablando, o sea, sí. Es vivir una es vida, total. Claro, pero es esto lo que estamos hablando, que ya vamos encaminados, o sea, estas nuevas generaciones van encaminadas. Justamente, si la pandemia duraba más, ya está, o sea, ya se implementaba. Sí. Entonces es peligroso eso del metaverso porque te enajena totalmente y vas a vivir dentro de lo virtual. Claro. Ya todas las redes sociales. No, pero viste cómo son de medio estamenta por ahí, que se muere el avatar y se pegan un tiro, o sea, porque claro. Ya no confunden, claro, ya no confunden, claro. Sí, hay mucha gente que se cree mal como la realidad es lo virtual. Pero claro, sí. Sí, eso es una desconexión, es una mentira. Pero sobre lo que ya vivimos en el engaño. Claro, pero la idea es. Comúnmente le llamamos realidad, imagínate lo virtual. Pero la idea está, porque yo no me recuerdo quién. La cárcel más efectiva es la que no tiene barrotes. Claro, la que crees que la cárcel sin, la que crees que podés hacer lo que sin barrotes, sin cadenas. Y es esta parte de la tecnología, es esa cárcel a la que estamos haciendo referencia. Y sobre todo si avanzan con esto, porque ya es una idea que ya no es solo Zuckerberg, sino hay otros que le quieren llevar más a fondo. Entonces ya hablamos de realidad mixta, realidad aumentada, realidad, o sea, ya... Sí, varias capas de realidades que te venden. Sí. Igual no ha avanzado. Uno de los problemas que tiene la realidad aumentada
este mundo es que cuando, por ejemplo, los casquitos eso que te pones, cuando estás media hora conectado, el cerebro automáticamente se resetea y ¡pum! O sea, tiene un gran problema ahí, digamos, no es sostenible. No sé, es te desmayas, digamos, entonces te caes, pegas un golpe, hace... No, pensé que por ahí te haga un ataque de caspa, no sé. Bueno, entonces, digamos, no es sostenible que vos puedas estar todo el tiempo conectado a través de ese medio, ¿no? A ver, por lo menos por ahora, no es sostenible, hace más de media hora... Sí, no digo de ese medio, lo van a mejorar, obviamente que todo eso lo van a mejorar. Le van a buscar la vuelta. Le van a buscar la vuelta, pero a lo que me refiero es que la idea ya la tienen. O sea, Sí, obviamente. Quieren poner todo el mundo en... claro, en lo virtual, digamos. En lo virtual porque es más fácil de controlarlo. Exacto. Sí. Y hay que alertar sobre eso también. Está haciendo un poquito así. Bueno, sí, pero más. pero lo van a empeorar. O sea, vos digamos, ahí vos ya vas a estar dentro de la parte virtual. Se habla incluso de un es sistema literalmente económico. Matrix. O sea, vos Claro. con tu avatar vas a vivir, vas a trabajar, vas a ir a trabajo, vas a tomar un café, vas todo. Claro, se apunta incluso a un sistema económico dentro con tu claro. avatar y todo. O sea, todo Pensar un que mundo. empezaron con los jueguitos de Facebook, eso que llegamos a un momento y Claro. podías comprar créditos y cosas y recursos, empezaron ¿Viste? con eso Sí. y ahora... Sí, bueno, hay un lugar que vos podés entrar, te educás, tenés boliche, digamos, tenés toda la cosa, y es más, por ejemplo, vos podés trabajar como si tuvieras la computadora en un cierto lugar, y vos tenés varias computadoras y varias pantallas, entonces directamente vos llevas el casco, no hace falta que tenga el monitor, 2 monitores, 3 monitores, entonces directamente con el casco solo. Claro. Y ya después tenés todo ambientado, Sí, estás encerrado ahí. en ese mundo, digamos. Sí, la idea es satisfacerte todas las necesidades básicas como para que no te levantes ni te vayas, para que no te desconectes, vivas ahí lo máximo posible. Y ese es el gran problema, esa es la gran trampa y esa es la gran cárcel, ¿no? Porque ¿qué habilidades sociales tiene una persona que se relaciona desde el avatar? ¿Qué realidad vive una persona que puede construir un avatar como le gustaría ser, pero no como realmente es? ¿Qué proceso de autoaceptación y construcción de fortalecimiento emocional y de autoestima tiene una persona que puede quitarse lo que tiene virtualmente todo y vivir una ilusión? ¿No es cierto? Claro, es que va a ser un poco, digamos, el mundo al que algunos apuntan, es esto de estar metidos en una máquina, digamos, como la Matrix, estar metido en una máquina y que, digamos, llega un momento el cuerpo tiene sus necesidades biológicas, físicas, entonces necesitas dormir, por ejemplo, y bueno, vas a pagar un rato y vas a dormir, pero después digamos, el mundo consciente va a estar metido en... Sí, igual el cerebro es como que vuelve, cuando te acuestas, vuelve a buscar los estímulos. Bueno, la otra vez leí que apuntan fundamentalmente al tema de los estímulos y los placeres, digamos. Claro. A eso apuntan. Claro, obvio, satisfacer las necesidades humanas. Claro, ahí es donde se genera y te enganchan para que termine siendo una adicción. Claro. Exacto. De para hecho, que sientas que no puedes vivir sin eso. De hecho, ya se habla de la adicción a los celulares. O sea, eso sí. Me gusta, Esto en los cursos presenciales yo lo pongo esto de ejemplo y lo especifico y lo demuestro por qué esto es una adicción. Porque esto satisface todas las necesidades. Claro. Tenés el mundo en la mano prácticamente. O sea, te da placer lo que muchos confunden con felicidad. Bueno, una cosa es el atajo del placer, otra cosa es la felicidad. La felicidad lo único que te la da es el progreso. El progreso es gracias al crecimiento. El crecimiento por enfrentar desafíos en la vida. Y el placer además es pasajero, sí. Es efímero. O sea, y te hace adicto. Claro. Porque incluso también mentalmente vos... Ojo que también pasa al ver una película, una serie o leer un libro. Vos podés, hay gente incluso cursillista que va mucho a cursos, que lee libros, que lee series, que ve documentales, que lo que sea, y te da una falsa ilusión de que vos todo eso lo estás viviendo y lo estás avanzando. Y no, vos estás enganchado con un personaje del libro o de la serie o lo que sea, pero vos no estás avanzando, porque por eso también hay mucha gente fanática de, no, me estoy capacitando. A ver, a medida que vas conociendo, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? Por eso en los procesos de coaching, entre sesión y sesión, yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas cruciales que vos te llevas a esta conversación? ¿Cuáles son las decisiones y cómo las vas a aplicar esta semana hasta que nos veamos de nuevo? Porque si no
eso. Algo práctico, o sea, Sí, si o no, si es no, teoría. es un café filosófico Claro. y ya está. Es una charla de Un grupo de debate, pensamiento, eso, claro. eso tiene que ser una conversación estratégica en función de un progreso. Sí, igual, a ver, yo creo que tengo mi punto de vista que capaz un poco diferente de ustedes, la cuestión para mí no es un demonio la tecnología, a ver, ¿Vos dijiste que un demonio la tecnología? No hemos dicho que sean. No, se ve que está aburrido. Digo porque que. tiene una así porque quiere reaccionar. Es que me cree. discutir un poco. Si hay algo que dije que para mí la tecnología es una herramienta y lo tenemos que usar a nuestro favor, a nuestra contra. En ningún momento dije Claro, no, en lo- contra de esto. Pero bueno, pelea un poco, porque si no esto... No, lo que- Bueno, sí, vamos un me gusta. Bueno. Somos trending topic en la cuadra. No, pero está bien porque planteamos la parte positiva de la tecnología y cómo puede usarse, por ejemplo, en la burocracia, en el tema educativo, que es de ayuda, de hecho, vos estás de Claro. primera mano, vos lo sabés. Esa es la parte positiva, digamos, y lo que puede seguir mejorando, pero también vemos el costado de que quiere llevarlo también al otro Sí, extremo, de El que... punto clave, digamos, y en lo que se viene, me parece que, y en lo que estoy yo viendo, que por ejemplo quisieron llevar esto que estoy diciendo de los casquitos y todo este mundo, o sea, hoy lo que está haciendo, por ejemplo, en la medicina lo están utilizando para hacer cursos o lugares que no puedes llegar de otra manera, a través de estos cascos, digamos, que tiene una relación con lo real, digamos, o sea, no es que es una cosa híbrida, digamos, es lo que me parece a mí el punto de equilibrio. Por ejemplo, che, bueno, ahora viene la inteligencia artificial, todos nos quedamos sin laburo, los profesores, cosas, se necesita voz humana, se necesita acompañamiento, se necesita un montón de cosas y se necesita gente que atienda la inteligencia Y se artificial. necesitan descubrir un montón de otras áreas y territorios que todavía no hemos explorado como humanidad, como especie. Yo creo que el equilibrio me parece... La espiritualidad misma Por ejemplo, sea que nunca Claro. va a incursionar la inteligencia artificial, ¿no? No. O sea, la parte espiritual, o sea, hay muy pocas cosas que nos hacen humanos, que nos diferencian de los otros mamíferos. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Es lo mismo que el mercado. Te va a enfocar en lo que sos similar a los otros, vas a competir o vas a ser creativo y vas a potenciar tu fortaleza en lo que te hace único. Bueno, como especie creo que tenemos que enfocarnos primero en cómo hacer este mundo sostenible. La única forma de hacer este mundo y esta vida sostenible, no por el propósito de rescatar al mundo en sí y demás, para volver a estar cómodos, ¿no? Porque también el progreso y el sentido de ir elevando y subiendo el nivel es que la solución a un problema después descubre a sí mismo un nuevo otro problema. Y así nos damos cuenta que crecemos cuando tenemos siempre nuevos problemas, no siempre el mismo problema. No, y el tema también es para salvar al mundo o intentar salvar al mundo, primero salvemos el alma. O sea, primero salvemos individualmente el alma de cada uno, que no es a través de otra cosa que no sea la espiritualidad. Así de simple. Y hay muchísimo para descubrir desde la mirada espiritual y para mejorar y evolucionar realmente como especie humana. Eso, digamos, sería la prioridad A1, digamos. Evolucionar, salvar el alma primero, si no es imposible que salvemos nada. O sea, no podemos salvar ni el planeta, ni nada, si no salvamos el alma. Si estamos perdidos. Claro, si no... Hay un escrito sagrado, un versículo antiguo que dice: ¿de qué te sirve si salvas a todo el mundo y perdés tu propia alma? Sí. ¿No? Entonces, en definitiva, el mundo es una razón de ser, es un vehículo, es una casa temporal. El tema es conectar con el propósito y que es la única forma que va a satisfacer el vacío, que es mucho más grande que todo lo que pueden llenar las satisfacciones materiales que existen y fabricamos e inventamos en él. Y es también, digamos, despertar la parte divina, la chispa divina que tenemos en cada uno de nosotros. Había un místico sufí, creo que era del siglo VIII o IX después de Cristo. Rumi. Sufí, otro. Este es Al-Jalaj o Al-Jalay.
depende la pronunciación, que además de ser místico y todo, también hablaba mucho del tema de la poesía y todo. Pero por ejemplo, una cosa muy interesante que decía es, Dios es yo y yo soy Dios cuando dejo de ser yo. O sea, tiene una profundidad. Es la pérdida del libre, es la entrega total del libre albedrío. Entonces, dejo de ser separado de. Entonces, soy uno con. Claro, entonces era lo que debemos aspirar, digamos, que es también esto que hablábamos de el pequeño yo, dejarlo a un lado, y el verdadero yo, que no es otra cosa que somos seres espirituales. Eso me parece lo fundamental. ¿Y en dónde podemos encontrar más info de eso? O sea, tendremos que recomendar algún libro, recomendar alguna cosa para que decir, bueno, dejar en la descripción y decir... Bueno, pues hablando de la tecnología en ayuda, la gente que quiera leer sobre estas personalidades, digamos, lo buscan como, claro, lo buscan en Google, por ejemplo, en cualquier buscador, y encuentran todo. Yo lo que recomiendo es un poeta sufí, ¿no? Que del siglo XIII más que nada fue Rumi, me parece, si no me equivoco, creo que fue en el siglo XIII, si no me equivoco, que bueno, tiene una inspiración tan profunda, un escrito tan profundo, es poesía espiritual, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho cosas como: vende tu inteligencia para comprar asombro, ¿no? O cosas como el silencio es el lenguaje de Dios, todos los demás son pobres interpretaciones, ¿no? Como para... Son cosas que vos podés poner, incluso hay en YouTube, hay videos así de audiolibros o de escritos de él, que recopilaciones que quedaron de él, son escritos muy profundos que vos sentís como que vivifican el espíritu, conectan con el corazón, son cosas muy profundas, que el tipo estaba muy ensimismado en su conexión con la divinidad. Habla también del propósito de conectar, es altamente motivador, pero desde ese combustible espiritual mucho más potente que algo superficial de que te puede dar cualquier podcaster o youtuber o libro de autoayuda y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de combustible más nutritivo creo que viene bien como para alimentar el alma. Y es lo que estamos tratando de fomentar, digamos, el uso de las tecnologías, pero para el desarrollo espiritual. Entonces, todos estos autores que vamos nombrando y muchos más que pueden usar tranquilamente el internet para buscar obras y descubrir, digamos, autores fantásticos que realmente, como decíamos, te inspiran a seguir el camino espiritual. Sí, exacto. Hablando de alimentar, y si probamos alimentar otra cosa, porque ya pasamos una hora. Sí, yo sé que vayamos a buenas noches, Jane. Janela dice hola, y hola a Lali, que nos están saludando acá en vivo. Los fans. Gracias por vernos. Próximamente, recién vi a Janela, sí, y le dije que la esperamos en esta mesa. Y está muy interesada, incluso de por ahí formar parte de alguna charla, nuestras charlas privadas, digamos, de todo lo que nosotros solemos hablar, y también ocasionalmente poder participar de algún vivo desde su mirada y que tiene experiencia también espiritual. Te gustaría, buenísimo. Yo estoy tratando de convencer a Lali para ver si también, aunque sea vía algún medio, Skype o Zoom también. Zoom. Perfecto. Podemos sumar, digamos. Sí. Por lo pronto, sí, yo ya estaba por decir, porque ya estamos ahí del horario y de ir a comer una buena comida para el cuerpo. Para alimentar el ego. No sé si el ego, el cuerpo. Si no, el cuerpo, viste, se siente, a mí no me reconocen.
Con Sí. mucho gusto, dice Yanela, ¿viste? Ahí está presente. Bueno, ¿Qué tal? Esperamos, vamos a poner fecha y así, que tiene la fecha y nosotros la esperamos. Bueno, ahí... No te hagas cara, dejala. Ahí ya me... El aire. No, te está escuchando y te está viendo, así que... Bueno, por eso. no. Bueno, Yane, ahí listo, Quedó, claro. Así que podemos Subí la poner como apuesta ya. límite la semana que viene. Yo ya le dije que nos juntamos acá a hacer programa lunes, miércoles y viernes. En todo caso... El límite es el lunes. Le pone. Bueno, hay que tener en cuenta que ella es madre de 2 criaturas, una es bebé, tiene meses y hay que tener en cuenta que es muy dependiente de ella. Estaba jodiendo. Además tiene su negocio, también su negocio y que también tiene su horario comercial y del cual vive de eso. Así que... Bueno, pero acomodamos las pero cosas para que lo pueda. vamos acomodando y ya queda públicamente comprometida. Buen fin de semana. Nos vamos. Buen fin de- Éxitos.